Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a darnos nuestra vueltecita el día de hoy para sacar a pasear a la perrita antes de las clases de la tarde. Y hoy que son ahorita las 2:30 de la tarde, reitero, el día 16 de noviembre del 2021, para ubicarnos y situarnos en las fechas. Hoy acabamos de terminar hace una hora y media nuestra última sesión del Diplomado en Historia y Cultura de México, que abarcó temáticamente desde la postindependencia hasta el Porfiriato. Hoy fue ya la última sesión de clases, donde pues abarcamos todo desde el momento en el que se proclama la independencia de México para el día 27 de septiembre de 1821, y pues la base fundamental de todo este proceso histórico que nos llevó hasta el año de 1910, ya con la confirmación del triunfo electoral, por lo menos legalmente establecido, por parte de la aprobación del Congreso, que reconoce el triunfo en las elecciones de la fórmula de Porfirio Díaz con el vicepresidente Ramón Corral, y que derrotan a la fórmula presentada por Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez. Ya si existe la legitimidad o no de aquel evento y aquella situación, pues obviamente va a quedar permeado por lo que la historia se va a traer a posteriori. Pero eso ya es harina de otro costal que analizaremos a posterior. Y ahorita pues nada más quiero hacer el cierre de la reflexión para compartirlo con ustedes acerca de lo que representó este curso. Es la segunda vez que me toca impartirlo, pero tuvo la peculiaridad de que fue el primero que nos toca impartir total y absolutamente en línea hasta el momento, desde el inicio del curso, que comenzamos con la base reitero, de la independencia, a diferencia del curso previo, el que abarcó de la conquista al proceso independentista, en donde todavía la primera parte sí nos tocó llevar la materia presencialmente, pero pues nosotros sabemos que se presentó la situación de la pandemia y esto hizo que pues todo se nos invirtiera y nos modificara las formas en las que estamos acostumbrados a trabajar tradicionalmente. Y ahorita pues ya en la despedida, donde nos vino a dar el adiós de este curso, nuestra coordinadora Marta Cutoleng pues nos informó que ahorita el siguiente curso se mantiene todavía a través de la plataforma de Zoom, todavía en línea, porque se están haciendo modificaciones importantes a la infraestructura, en este caso del edificio donde nosotros tomamos los cursos, en el caso del posgrado del Campus México de acá de la Anáhuac, el campus norte específicamente, en donde pues estábamos tomando en este edificio de posgrado las materias presenciales. Y ahorita nos estaba comentando que han hecho una serie de modificaciones en donde pues prácticamente todo el interior del edificio lo han modificado. Ahorita, aunque quisiéramos tomar las clases, pues es absolutamente imposible porque no hay manera, dado que todo el interior del edificio se ha modificado por completo, ¿no? Y con la experiencia que nos ha permitido ver, por ejemplo, lo que ocurrió en la Ibero. En la Ibero se percataron, por la disposición de las autoridades, que sí se iban a llevar prácticamente más de un año, lo previeron con buen tiempo de anticipación. Y comenzaron, además, obviamente el presupuesto se los permitió, comenzaron a hacer las modificaciones respectivas de la estructura y de la infraestructura. Y esto dio como resultado que se cambiaron los pisos, se metió nuevo cableado, se cambiaron las pantallas, se pusieron ya pues propiamente pantallas inteligentes, se cambiaron todos los cañones, ya se colocaron cañones de tiro corto. Las imágenes pues ya son de alta definición, ya se puede uno conectar en todos los salones a través del sistema de HDMI. Y al mismo tiempo se pueden hacer las transmisiones en simultáneo, tanto en presencial como a distancia. Pero ellos, en este caso, aprovecharon el que no hubiera de ninguna manera clases presenciales, y es lo que permitió que ahora que poco a poco se ha estado abriendo
El regreso, aunque todavía restringido, hablando de lo que en la Ibero se conoce con el nombre del periodo de otoño de 2021, ha permitido que los salones poco a poco se empiecen a poblar, que la mayoría de la población estudiantil aún no acaba de regresar, pero la infraestructura ya se modificó para que se pueda ya dar incluso, reitero, en un mismo espacio las clases de manera híbrida para los que estén y para los que no estén presencialmente. En la Anáhuac, por lo que estoy entendiendo, están en ese proceso y no sé el caso del resto de la institución, pero por lo menos en el edificio de posgrado sí se está haciendo de esta manera. Y esto pues ha afectado a la toma de clases presenciales, en el caso específicamente del área de los diplomados, que es donde nosotros estamos trabajando y que ahorita nos hizo, reitero, el favor de confirmar nuestra coordinadora Marta Kutolenk, que pues por lo menos todavía para los inicios del siguiente periodo, pues vamos a seguir tomando las clases de manera remota a través de la plataforma de Zoom directamente, ¿no? Y como yo les decía, hubo sí algunas caritas como de desencanto, que hay muchos que ya están esperando regresar a tomar las clases presenciales. Yo no me encuentro entre ellos. La distancia a la que yo vivo con respecto al edificio de la institución de la universidad, a mí sí me hace más pesado el transporte, la gasolina, el uso del tiempo, etcétera. Y no se digan las mañanas, que eso sí lo hemos padecido todos, el problema del estacionamiento, ¿no? Porque siempre, en todas las instituciones pasa, no nada más en la Anáhuac. El problema del estacionamiento sí es algo que no se ha podido solucionar con prontitud y representa para algunos tener que llegar muy temprano por las mañanas para poder más o menos agarrar lugar decente de estacionamiento, pero pues también implica el tener las condiciones para poder trabajar en tanto se puedan iniciar las sesiones de las clases como tal, ¿no? Entonces bajo esa circunstancia, si a mí me dan la opción, claro, con la posibilidad de asegurar que tenga alumnos inscritos, si a mí me preguntan, vas a tener alumnos inscritos, pero ¿qué prefieres? ¿Tomarlos en línea o darlos en presencial? Yo definitiva, total y absolutamente, yo los prefiero ya en línea. Pero la otra situación, que también lo vivimos en la Ibero, es que aún la gente no está preparada para este tipo de situaciones. En mi tesis de maestría era uno de los problemas que abordábamos, ¿no? Desgraciadamente estamos demasiado configurados a que todas las clases tienen que ser presenciales, tanto los alumnos como los profesores como los directivos. Y al momento de diseñar los planes de estudio y al momento de tener que trabajar en presencial, pues ya llevamos la experiencia desde la primera vez que entramos a un colegio, ¿no? Y desgraciadamente cuando se presentó la circunstancia de la pandemia y nos obligó a tener que tomar las clases en línea, pues empezaron a manifestarse ciertas problemáticas y desenmascararon también varios de los, iba a decir mitos, pero no, es echarles una flor. Varias de las mentiras que todavía se siguen manejando con respecto a la toma de las clases en línea. Porque uno de los elementos fundamentales que aquellos que nos capacitaron ya en repetidas ocasiones para dar las clases justamente de esta manera electrónica, el problema es que mucho va a depender no tanto de que se llegue a dar la sesión de clases nada más parándome enfrente de la cámara y con esto ya explicando como si nada hubiera pasado, ¿no? Cuando el profesor es malo y no sabe transmitir, lo va a hacer tanto en línea como en presencial. Cuando el profesor es bueno y tiene la capacidad de hacer que el alumno se identifique y que el alumno participa de manera más directa, lo va a hacer tanto en presencial como en línea. La diferencia es que en línea, mucho de lo que es ya el trabajo profesional implica no nada más el pararse frente a la cámara y dar clases, sino también dotar de una serie de actividades preestablecidas para que los alumnos sepan cuándo ellos van a tener que revisar el material, ellos van a tener que realizar un escrito, ellos van a poder utilizar alguna otra plataforma para, por ejemplo, en el caso de Canva, elaborar infografías, mandar trabajos tradicionales, hacer participaciones en seminario, exámenes orales
por vía electrónica, pero también nos ha llevado a descubrir que cuando el alumno quiere hacer trampa lo hace tanto en electrónico como en presencial. Ya nos tocó, a mí personalmente, la situación de descubrir cómo de repente algunos alumnos se quieren pasar de listos y les estás haciendo Perdón, no, estoy tratando de centrar la cámara. Se les está haciendo el examen oral y traen puestos los audífonos y cada vez que tú haces una pregunta ellos la repiten una vez más alegando que no te escuchan, y lo que están haciendo, si traen los audífonos inalámbricos o alámbricos también puestos, resulta que están repitiendo la pregunta para que lo escuchen otra persona, porque están en una llamada telefónica, para que los escuche la otra persona del otro lado de la línea, y que al momento de que repiten la pregunta, pues ellos empiezan a buscar inmediatamente cuál es la respuesta, ¿no? Yo recuerdo haber visto en alguna ocasión, publicaron en Facebook un profesor que les puso un examen a sus alumnos y que parecía que todos estaban secuestrados, porque les pidió a sus alumnos que se buscaran una bolsa de tela, o mínimo que se amarraran un suéter al rostro, para que de esta manera ellos, frente a la cámara y con la cámara abierta, pudieran realizar el examen sin poder de ninguna manera voltear a ver ninguna pantalla, ni consultar ningún libro, ningún celular, ni nada en donde pudieran hacer trampa, ¿no? En el momento yo vi esto con mucho desagrado. Sí me pareció una exageración absoluta la disposición de lo que este profesor estaba tratando de hacer, hasta que a mí me tocaron hacer también las primeras evaluaciones y me pude percatar de que pues hay alumnitos que sí se quieren pasar de listos, ¿no? La otra es que están muy pegados a la cámara y nada más de repente, porque a veces creen que no pones atención, de repente tú ves como las manitas se les desaparecen, nada más se escucha el teclado, ¿no? A mi esposa también ya la pasó. A ver, por favor, deja de estar escribiendo, échate para atrás. No es que le estaba subiendo el volumen, pero eso nada más se sube con un dedo, no con toda la mano. Échate para atrás. Y literalmente así, que se te vea todo el torso. Y quiero ver tus manos contra las piernas, ¿no? Porque están a la espera, algunos alumnos, no todos, reitero, pero están a la espera de pues ver cómo pueden engañar, ¿no? Y lo van a hacer tanto en el salón como fuera de él. Y evidentemente esto implica el cambiar cierto tipo de actitudes ante estas circunstancias. Hay otros alumnos, los que resplandecen, brillan de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque en mucho, cuando les dejas que, ahora sí que el aula invertida, ¿no? Vamos a llegar a responder las dudas dentro de la sesión de clase, y lo que requiero es que, pues ahora sí que la tarea ustedes la van a realizar en su casa, pero la tarea es revisar los textos, revisar los libros, hacer los ejercicios que yo les estaba asignando aquí directamente en el salón o en el aula, para que una vez que ustedes lo realizaron, hiciste una lectura, viste un video, seguiste una indicación, revisaste una instrucción, elaboraste un trabajo, etcétera, única y exclusivamente en el salón o en la clase que estemos teniendo electrónica, pues yo te voy a responder las dudas, ¿no? Pero esto implica una situación. El alumno forzosamente tiene que haber realizado las actividades, porque si no, llegas a lo clásico de ¿tienes alguna duda? Y pues ya sabes, las caritas de que pues yo no tengo ninguna, y al momento de que te das cuenta, pues nadie entendió absolutamente nada, porque nadie hizo las actividades que les correspondía. Continuamos entonces refiriendo a que pues hay todavía una serie de situaciones que como alumnos no hemos aprendido a manejar, porque el sistema nos ha enseñado habitualmente a ser repetitivos en los comportamientos, a que haya una persona al frente del aula y que ella nos vomite información, y literalmente una vez al mes, una vez al semestre, una vez al año, nos hagan un examen donde nos pregunten repitiendo lo que nos dijo el propio profesor, ¿no? Y hay alumnos a los que pues esto como que no les gusta, y esto implica que también nos pongamos a pensar que hay tipos de aprendizaje y hay formas de enseñanza. Entonces hay profesores que están acostumbrados a pararse al frente y vomitar información. Hay otros, por ejemplo, en el caso de los laboratorios, en donde se da una indicación del ejercicio que se tiene que hacer, pero en el laboratorio el que tiene que hacer el ejercicio es el alumno. Y el profesor es el que se dirige a los distintos espacios a hacer los señalamientos o las indicaciones, y los alumnos básicamente pues van levantando la manita cada vez que tienen alguna duda sobre el experimento que están teniendo que realizar, o la pieza que tienen que armar, o el objeto que tienen que revisar, etcétera, ¿no?
Esto es lo que sería lo ideal, pero no todas las clases han sido programadas de esa manera, como tampoco han sido programados los propios profesores a ello. Entonces hay profesores que están más acostumbrados, me incluyo entre ellos, a pararnos al frente y a darle explicación de los procesos, de lo que nosotros sabemos y manejamos, apoyándonos con distintos tipos de recursos tecnopedagógicos, como en mi caso van a ser las transparencias, ¿no? Y el uso de películas y el uso de fotografías para ejemplificar aquello que les estoy diciendo, en mi caso como maestro de historia. Pero hay otros profesores que están más acostumbrados a que dan una pequeña introducción y con base en esta introducción se dan las instrucciones para que se haga la actividad o el trabajo o el ejercicio a realizar. Y ya lo demás es responder dudas. En algunas otras ocasiones, yo también ya lo he ido aplicando, se da la introducción sobre un tema, se pasan las fotografías o los elementos textuales para que el alumno tome en consideración y se les dice: vas a leer tal información de tales documentos que ya tienes electrónicamente, y ahora sí que, pues órale chavos, por equipos o individualmente, dependiendo del objetivo que se busque, pues ahora sí que si estamos presenciales en el aula, sacan sus computadoras, sacan sus tabletas o sacan sus celulares y a seguir las instrucciones que les solicitaste. Vas a responder este conjunto de preguntas, vas a armar una infografía, vas a hacer un resumen, van a hacer el resumen por equipos, van a sacar las 5 características más importantes del año de 1966, por decir, o de la década, o del lustro, o de lo que sea necesario. Y literalmente tú estás allí checando que los alumnos estén trabajando, que no estén haciendo otra cosa. Y que de repente si alguien tiene una duda, vas y se la respondes directamente. Si ves que es una duda general, la respondes en lo general. Y yo ya me estaba acostumbrando, inclusive, de tal forma que, por decir, si estamos revisando la década de los 70, ellos están trabajando, y en un volumen más bajito se ponía música de la década de los 70, ¿no? Para que también se metieran en ese tipo de ambientación histórica. Ahora sí que depende de las formas en las que yo trabaje como profesor, de los estilos que yo sea capaz de dominar. Lo ideal es que yo como profesor pueda ser capaz de ser kinésico o de tener conciencia de que yo me acomodo mejor con los auditivos o que soy más visual, ¿no? Y aquí el ideal no es encasillarse, tampoco son fórmulas así cerradas, en donde, es que tú eres un profesor que es auditivo, entonces tú nada más te puedes parar al frente y exponer, ¿no? Es que tú eres un profesor kinésico, entonces tú nada más les dejas puras actividades a los alumnos. Hay una con la que nos identificamos y nos entendemos mejor, pero eso no significa que es la única que puedas manejar. Entonces lo que uno debe tratar de hacer es tratar de equilibrar y también reconocer cuando tus alumnos son kinésicos, son visuales o son auditivos. Porque resulta que a lo mejor yo soy muy bueno para dar las explicaciones parado frente al aula, pero no utilizo ningún otro recurso, nada más me paro a hablar, ¿no? Que hay materias que se prestan para eso, sí, también tenemos que entender esa serie de situaciones. Pero resulta que tengo un alumno que su mejor forma de aprender, no la única, pero su mejor forma de aprender es a través de ejemplos, ¿no? Y esos ejemplos no hay un video o no hay un texto donde yo lo pueda revisar o no hay alguna fotografía que nos ejemplifique aquello que nos está mostrando. ¿Por qué? Porque son más visuales, ¿no? O hay alguno que, oiga, profe, y no hay algún ejercicio o no nos va a dejar alguna actividad, porque están acostumbrados a aprender haciendo. Hay otros que están acostumbrados a aprender viendo. Hay otros que están acostumbrados a aprender escuchando. Hay otros que están acostumbrados a que se les combinen las cosas, ¿sí? Y más cuando hablas de chavos que están tan bombardeados de tanta información que están ya muy mal acostumbrados a que constantemente se les tiene que cambiar el foco de información. Y esto, ¿a dónde nos lleva? A la famosa situación de estos alumnos que tienen déficit de atención, ¿no? Cuando tú le preguntas a los especialistas, resulta que ahora tenemos una generación de chavos una generación entera, que tiene trastorno de déficit de atención, y eso no es cierto, es simple y sencillamente falta de atención, algunas ocasiones hasta falta de respeto, para, no te digo los profesores, para cualquier persona que se les pare al frente, porque se distraen por la sobreestimulación que ellos tienen con el celular, con la televisión, con los aparatos electrónicos en general, y para que le pongan atención a algo, tiene que ser muy atractivo, muy sonoro, muy escandaloso,
muy atractivo en las imágenes de acción, o en las imágenes de belleza, o en las imágenes de horror. Y pues imagínate tú como profesor cómo puedes competir contra esto. Uno de mis exalumnos, que ya también tiene un rato de ser profesor, Rafa Rivera, él es maestro especializado en el área de radio, en comunicación. Y él era de los que ya querían regresar a las aulas y llegó a postear por ahí en el Facebook que él estaba muy contento, que además notó que los alumnos también ya estaban hartos del encierro y como en las primeras sesiones de clase, pues los alumnos atentísimos y nadie volteaba a ver el celular. Pero pasó el tiempo y más adelante, en otra ocasión, estaba ya recogiendo, obviamente asumiendo que ya volvió a lo presencial. Empieza a recoger su material y se dio cuenta que ningún alumno lo estaba apelando, porque todos estaban clavados en el celular. Y él con cierto desencanto llega a decir, se nota que ya estamos volviendo a la normalidad, ¿no? ¿Qué es? Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el alumno vuelva a concentrar su atención nuevamente hacia el frente? Mientras haya sobreestimulación a través de todos los recursos electrónicos, camaritas, celulares, jueguitos, Game Boys o lo que tú quieras, los alumnos fácilmente se van a distraer con algo que resulte mucho más atractivo que escuchar a una persona hablando al frente sin ningún otro recurso alrededor que no sea más que el de su propia voz, ¿no? Y literalmente ahí es en donde nosotros tenemos que recuperar la capacidad de hacer magia para mantener la atención del público, ¿no? Y esto no es privativo nada más de los alumnos de licenciatura, sino también lo llegamos a encontrar muy gravemente marcado con los alumnos en grados más pequeños, ¿no? Es un poco menos notorio, pero no inexistente, en el caso de los alumnos que son ya mayores de edad. Reitero que la gente del diplomado son personas ya en un promedio bastante mayor de 35 años de edad y por supuesto pues ellos están porque quieren, porque les gusta, porque les llama la atención el tema, porque ya se acomodaron con la forma en la que los profesores exponemos, etc. Y a ellos les duele faltar, a ellos les molesta no estar presentes, a ellos les duele llegar tarde, ellos sienten feo al momento de perderse una sesión de clases, ¿no? Y esto se refleja en una calidez en los saludos, en los comentarios, en la información que se comparte en las plataformas del WhatsApp cuando tenemos las respectivas comunicaciones, etcétera, ¿no? Pero son públicos que se han construido en otros periodos, que están armados con paciencia. Uno de los alumnos, él me pide toda la información, Carlitos Rodríguez, me pide la información para que se la mande por vía PDF. Inclusive me doy cuenta que sí lo está revisando, porque de repente me ha mandado mensajes de, oye, me llegó la información, pero no la puedo imprimir, no me la puedes mandar de otra manera. Entonces ya encontré la manera de que le pueda llegar para que pueda imprimirlo, porque él es de los que están acostumbrados aún a leer en papel, y él no se acomoda a leer en electrónico, salvo obviamente cuando haya que hacer enlaces a algún video, algún documental, pues ahí sí, ¿no? Pero todo lo demás él está acostumbrado a revisar en papel y tomar sus apuntes y hacer los comentarios y marcar con sus propias palabras lo que está leyendo y lee toda la información. Lee absolutamente toda la información, ¿no? En ese plano, él sería un alumno ideal en todos los niveles, en absolutamente todos los niveles, ¿no? O de repente, en el caso de la licenciatura, una circunstancia que no fue tan positiva, por lo menos en un principio, que todos los videos que yo les dejo ya están subidos en la plataforma de Google y de repente me escribe una alumna, oye, es que me está diciendo que me tienes que dar un permiso. Esto me pasó al mero principio. Lo que pasa es que la plataforma en donde tenemos subida la información, por cuestiones de seguridad, actualizó todas las claves y a partir del mes de septiembre todos los videos que se hubieran subido antes de una fecha, creo que el 29, el 28, algo así, en automático iban a renovar sus contraseñas para cuestiones de seguridad. O sea, ahí no podemos quejarnos, ¿no? El problema es que las personas que no habían revisado esos videos antes de que se hiciera la actualización de seguridad, pues ahora tiene la circunstancia de que para que puedan ver el material ya no tienen acceso directo y a mí se me manda un aviso diciendo fulanito o perenganito quiere revisar el archivo sutanito. ¿Le das autorización? Entonces ahí resulta que sí. Por ejemplo, yo les dije 300 videos.
resulta que cada vez que quieran ver un video, a mí me tienen que mandar, no los alumnos, electrónicamente me llega por parte del propio Google, automáticamente me llega la pregunta, ¿no? Pero pues imagínate, 300 videos y son 40 alumnos, pues imagínate la cantidad de veces que tienes que dar una por una cada autorización. La ventaja es que te das cuenta de quién sí está leyendo y quién no está revisando la información. Entonces, si son poquitos los que me están preguntando, como el caso de Marianita, que, oye, profe, es que me dice que requiero un permiso. Ok, se lo mando, ¿no? Oye, profe, perdón que te moleste, porque es muy amable la alumna. Perdón que te vuelva a molestar, pero otra vez me está pidiendo. No hay problema, te lo mando. La tercera, profesor, es que no hay alguna manera en la que no le tenga yo que estar pidiendo permiso porque no lo quiero molestar, además era fin de semana. Y ahí pues también viene otra disposición. Yo le especifiqué muy claramente a Mariana, sabes que mientras sea para las cuestiones de que yo sepa que estás revisando la información, no me molesta en lo absoluto, ¿sí? Tú nada más dile que sí y yo te voy a dar la autorización. Nada más habrá alguna que otra ocasión que me tarde un poquito más, pero voy a estar al pendiente de ti. Pero es que me da mucha pena, a mí lo que me da es mucho gusto de ver que por lo menos hay una alumna que sí está haciendo la tarea y que sí está revisando la información, ¿no? Pero por ejemplo apareció el contraste, porque esto yo lo referí en alguna clase, yo voy viendo como Mariana o como otra alumna, veo cómo están avanzando porque cada ratito me están pregunte y me están pidiendo autorización para mandar los videos. Pero resulta que se termina contrastando porque hay otra alumna que dice, es que yo también estoy leyendo toda la información, pero yo estoy acostumbrada primero a leerla y después a ver los videos. Entonces, si no te he mandado petición de autorización, es porque yo primero estoy leyendo la información. No le puedes decir que no, ¿sí? Pero tarde o temprano el tiempo se le va a terminar acabando y pues va a tener que optimizar. Entonces, ahí es en donde nos damos cuenta que nosotros como profesores tenemos que optimizar, pero también se tiene que poner un esfuerzo del lado del alumno. Y ahí es donde te terminas dando cuenta que hay muchos alumnos que la agarraron por la parte más cómoda. Y ya me han tocado un par de casos de alumnos que se han dado de baja porque no les gusta la forma en la que yo expongo, ¿no? O se quejan de que es que el maestro no expone nada, el maestro nos deja un chorro de cosas que leer y nos pide que nosotros las revisemos, ¿no? Sí, ahora resulta que no les gusta cuando les dejas que ellos hagan las actividades, cuando las quejas habituales, la dominante, es que el alumno está harto de que el profesor llegue a exponer todo el tiempo. Cuando se dan cuenta que la responsabilidad del trabajo va sobre ellos, va a haber los que van a protestar. Entonces estamos justamente en esa transición y por eso cuando nosotros tenemos cursos como estos o grupos como estos donde el alumno se mata por estar presentes, los índices de faltas son muy bajos, el rango de atención es sumamente amplio, pues siempre va a ser un placer y un gusto trabajar con gente que tiene este tipo de disposición, ¿no? O la otra, que también ya me acostumbré, particularmente en el caso de los diplomados, ya me acostumbré a que todas las sesiones se graban. Porque cuando estábamos en presencial me terminé dando cuenta que había alumnas que sí llegaban y ponían atención, pero están acostumbradas a apuntar. Pero es tal la cantidad de información o tal la velocidad a la que se da que no les daba tiempo de apuntar todo. Entonces empezaron a llegar con sus grabadorcitas de audio. Y de repente, cuando te das cuenta que ya tienes 5 grabadoras, pues evidentemente ahí hay una tendencia, ¿no? El problema que tienen es que por mi forma de dar clase, explico mucho auditivamente, sí, pero también pongo muchísimos ejemplos a través del uso de las películas y las fotos y los videos. Y evidentemente pues esto no se puede ver cuando estás con una grabadora de audio nada más. Entonces si alguna alumna llegó a mencionar, ay profe, es que ahorita te echaste 1 hora explicando algo, pero pues no pude, nada más puedo escuchar una película o puedo escuchar un documental y pues no tengo la explicación. Pues esa es la consecuencia de que a lo mejor no pudiste ir presencialmente y pues yo te tuve que dar mi explicación como si estuvieras en presencial, ¿no? Entonces, siempre es una por la otra. La consecuencia fue que empecé a grabar, pero eso me llevó a un segundo problema. Y el segundo problema es que de repente cuando estás grabando cosas que tienen derechos de autor, si tú las quieres subir a YouTube, en automático te las cortan, porque no tienes los derechos para ponerlos en un espacio que es público.
Entonces tuve que empezar a recortar esos segmentos de video, pero entonces les tuve que mandar los archivos para que pudieran ver ellos y revisar por su lado los respectivos textos, ¿no? Hasta que encontré la plataforma de Google Drive, que sí me permite subir las clases completas, y como no está en un espacio público, ahí sí no te terminan cortando ni el audio ni el video de aquello que estés poniendo. En resumen, lo que nosotros nos podemos encontrar en este plano es la imperiosa necesidad de adaptarnos a los tiempos, en donde tenemos que saber combinar, y eso lo dijo la coordinadora. La gran ventaja que tenemos ahora cuando estamos tomando las clases en línea es que si de repente yo no puedo estar presente en lo físico, no es un impedimento. Hemos tenido alumnos que han estado en Chihuahua, que han estado en Jalisco, e incluso una alumna que estuvo tomando las clases y ella estaba viviendo en Suiza. Nada más para que ustedes se den una idea. Entonces siempre es una ventaja que de repente nos llegan a aparecer, pero por cada ventaja aparecen otra serie de desventajas y viceversa. Nosotros como profesores del siglo XXI tenemos que acoplarnos, tenemos que adecuarnos a esta serie de situaciones y pues a seguirle dando, agradeciendo por supuesto la atención que han tenido para mis palabras los alumnos de este diplomado, y pues dejando todo listo para que nuevamente, Dios mediante, en febrero podamos reunirnos una vez más para continuar revisando estos procesos de la historia de México. Muchísimas gracias.